Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario conocido como el uso de las armas. Donde estáis es un seminario de arqueología experimental. La mayoría de vosotros ha dado prehistoria conmigo. Si no sabéis qué es la arqueología experimental es que no os debía probar. ¿De acuerdo? Lo primero de todo quiero presentaros a Manel Dabrillón, que es un maestro de artes marciales tanto occidentales como orientales. Es la persona perfecta para hablaros desde cómo se utiliza el sable a caballo en una carga de caballería de los coraceros franceses, una katana o sencillamente hacer un arma de destrucción masiva con un billete metro doblado. Cualquiera de estas opciones, Manel, es perfecto. Desde hace muchos años, Manel y yo intentamos hacer un grupo disciplinar donde estudiamos, él desde el punto de vista de las artes marciales y yo desde el punto de vista de la historia, cómo se utilizaban las armas en la antigüedad. Esto no es una cosa vana, porque vamos a ver que el tipo de armas que utiliza una sociedad es el reflejo de la misma. Es distinto, por ejemplo, una sociedad que utiliza una espada que requiere un aprendizaje largo a, por ejemplo, una lanza. Si os fijáis, todas las sociedades que tienen grandes milicias o ejércitos de ciudadanos normalmente utilizan lanzas o similares. ¿Por qué? Porque ahora Manel coge un par de lanzas, nos enseña a utilizarlas y en 15 minutos estamos preparados para invadir Persia. ¿De acuerdo? Bueno, la arqueología experimental, antes de nada, es bastante, desde mi punto de vista, bastante importante, ya que hay muchas veces que honradamente los arqueólogos no tenemos ni puñetera idea que es exactamente tal o cual artefacto. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. En 1991, cuando yo era un pobre estudiante de historia que tenía 30 kilos menos, excavando en el yacimiento ibérico de Castellones del Ceal, pues nos apareció un pequeño cilindro de piedra pulimentada, como de este tamaño, que obviamente los estudiantes que estábamos ahí excavando no teníamos ni idea qué era. Rápidamente empezamos a divagar y yo creía que a lo mejor era como una especie de cilindro sedio-mesopotámico, había otro compañero que decía no, que es un idolillo tipo neolítico, etcétera, etcétera. ¿Cómo supimos lo que era? Cuando uno de los trabajadores del pueblo de al lado, que estaba con nosotros, un señor viejecito, le preguntó a la arqueóloga jefe, a Teresa Chapa, que si se podía llevar esa piedra de afilar tan apañada. Era una piedra de afilar, nosotros no lo reconocimos. Y como eso nos ocurre. Dejadme recalcar que los museos están llenos, absolutamente llenos, de artefactos de carácter ritual que con un buen estudio de arqueología experimental a lo mejor lo dejarían de ser. ¿De acuerdo? Bien, una última cosa. La arqueología experimental es muy seria. Por ejemplo, el arqueólogo Lewis Binford, que de nuevo, que si no sabéis quién es, no os voy a probar, para intentar comprender la dispersión de restos útiles líticos y de fauna en los yacimientos paleolíticos, lo que hizo fue irse a vivir con los esquimales, a ver cómo despiezaban las diversas piezas que cazaban, y salió con un modelo donde aquí vemos a 4 esquimales que están despiezando y comiendo. Vemos cómo cuando quitaban los huesos había partes que los echaban hacia atrás, otra parte los echaban en la hoguera, rebotaban y caían aquí. ¿Veis esta tontería? Pues esta tontería lo aplicamos a yacimientos paleolíticos franceses de hace 20.000 años y cuela. Hay veces que la arqueología experimental no ha conseguido resultado. Por ejemplo, veréis que en los museos, en el Museo Arqueológico Nacional tenemos una serie de artefactos que antiguamente se llamaban bastones de mando, en el 19 les pusieron este nombre, son artefactos paleolíticos de hace más de 10.000 años. Ahora los llaman bastones perforados y dicen que son artefactos de carácter ritual. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido saber qué son realmente. Los arqueólogos experimentales han entendido ver si son boomerangs, si sirven para afilar
azagallas, si son, ¿cómo se llama?, piolets de estas para... más que para el hielo, para las tiendas de campaña. ¿Cómo se llaman? Los clavos. Pero por ahora seguimos sin tener ni idea, por ejemplo. Cuando apareció en los años 80 una carretera de madera neolítica de hace unos 5.000 años, rápidamente salieron varios arqueólogos diciendo que esto era imposible porque no se podía cortar tal cantidad de madera con hachas de piedra pulimentada. Este sonriente estudiante de Oxford, como podéis ver, ha comprobado que con un buen hacha de piedra pulimentada se puede partir de todo. De hecho, este habitante de las tierras altas de Nueva Guinea y su familia llevan milenios haciéndolo. El caso es que la arqueología experimental, como podéis ver, ya se ha convertido en una disciplina per se. Aquí vemos intentando ver cómo construyeron Stonehenge mediante arqueología experimental. Y tiene a partir de la arqueología experimental hay un aspecto muy lúdico que es el recreacionismo. Aprovecho para decir que no tiene que ver exactamente con la arqueología experimental, aunque hay experiencias recreacionistas que nos pueden servir. Y quiero terminar diciendo que uno de los mejores artículos que he visto de arqueología experimental es este de aquí. Range of Motion and Energy Cost of Locomotion in the Late Medieval Arbor Fighter. ¿Qué fue? Una serie de universitarios y de profesores de universidad franceses estudiaron un manual, o mejor dicho, un diario de un caballero francés del siglo XIV-XV, en el cual decía los ejercicios que hacía para entrenarse con la armadura encima, con sus 30 y tantos kilos de armadura. Y el hombre decía que podía hacer grandes cosas, que podía saltar, escalar, etcétera, etcétera. Y entonces, en esta universidad francesa decidieron comprobarlo y cogieron a varios voluntarios, les colocaron un arnés y empezaron a hacer durante una serie de meses una serie de ejercicios. Y como veis, tenemos aquí este voluntario tranquilamente escalando con 30 kilos encima sin pestañear. Todo esto a la arqueología experimental con armas nos ayuda la biomecánica del cuerpo. Manel, ¿quieres contarnos algo sobre la biomecánica? Sí, pero voy a añadir una cosita a lo que has dicho antes de la armadura, ¿vale? Hicimos nosotros una prueba con un arnés del siglo XV, ¿era? Sí. Y, o sea, yo me lo puse y probé a hacer tirar al suelo, levantarte, todo el programa de Wing Chun de antisuelo se podía hacer perfectamente con el arnés del siglo XV. La historia es que al ir muy ajustado al cuerpo, acepta todos los movimientos que tú hagas, ¿vale? Y no molesta realmente, no pesa demasiado y no molesta. O sea, era una cosa muy curiosa, me estuve una hora revolcando por el suelo, levantándome, tirándome, haciendo de todo, y no tuve ningún problema, salvo el parquet, que quedó un poco perjudicado, pero no tuve ningún problema en poder hacer ninguna de las cosas que en otras disciplinas marciales estamos practicando prácticamente sin ropa o con ropa muy ligera. ¿Vale? Lo cual, bueno, nos da a entender lo bien diseñadas que estaban los arneses, en este caso, ese tipo de equipamiento, ¿vale? Lo cual es de sentido común, ¿vale? Que no llevases a la guerra una cosa que te molestase en absoluto, ¿vale? Luego vais a poder experimentar propias carnes lo que es el peso de un escudo plita y lo que es mantener una formación de escudos en el patio, ¿vale? Y ya veréis que dentro de una cosa que al principio cuando la coges molesta mucho, que son escudos muy grandes, no hemos subido ninguno, ¿no? Es un cacharro muy grande que molesta mucho, pero en el momento que le coges tienes dos o tres trucos de manejo, se va convirtiendo en algo menos incómodo, en algo más natural, en algo que acepte el movimiento de una forma más natural, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, me meto ya si quieres con lo del movimiento, ¿vale? Uno de los problemas que tenemos a la hora de plantearnos la arqueología experimental es, pues como toda arqueología, ¿vale? O todo estudio histórico, la veracidad, ¿vale? Tratar de dar con las cosas lo más veraces posibles, porque es muy fácil salirse por la tangente, ¿vale? Entonces hay que ser muy riguroso en el estudio
y ver, contrastar mucho siempre las fuentes y ver qué cosas de las fuentes que tenemos a nuestra disposición son válidas o no. La primera fuente que vamos a mencionar es la propia biomecánica que procede de los paralelismos etnográficos de los deportes actuales, por así decirlo, el esgrima, las artes marciales, todo eso, ¿no? Entonces, uno podría pensar, porque vemos en la tele, en el cine, gente haciendo cosas con espadas, artes marciales, las competiciones de esgrima, que prácticamente desde el pasado se han conservado todos los preceptos de biomecánica hasta nuestro día, pero nada más lejos, ¿vale? También por sentido común, si lo pensáis, ¿vale? Todos los deportes, por ejemplo, que se practican hoy en día de contacto, o los deportes basados en armas, están basados en lo que tenemos hoy en día. Quiero decir, hoy en día vamos vestidos con ropa cómoda, la ropa deportiva se ha optimizado muchísimo, fijaros, las zapatillas, el vestido, o sea, un hidalgo del siglo XVII no iría con esas zapatillas ni con esas medias, ¿vale? Parece una chorrada y es como, pues claro, ¿no? acabo de descubrir el mundo, ¿no? Pero es importante pensar eso, que si yo me pongo a estudiar una faceta concreta de la biomecánica para intentar entender cómo se manejaba la espada, por ejemplo, en el siglo XVII, que es la más parecida a ese tipo de espadas, y ese acercamiento lo hago llevando unas zapatillas de deporte, todas las conclusiones que saque estarán equivocadas, o la mayoría de ellas, ¿vale? Entonces se tiende mucho a obviar lo obvio, ¿vale? Que no vestimos igual, o sea, ya para empezar, si vas a practicar una treta de espada y has comido ese día bien, tu sensación ya es muy diferente de lo que sería en el siglo XVII, ¿vale? Si no tienes ninguna enfermedad, si tienes todos los dientes, ¿vale? Cosas así tan chorras, ¿vale? A veces las damos por hecho, pero afectan al todo. Por ejemplo, pues luego vais a experimentar en el patio lo que son las formaciones hoplíticas dentro del día que habéis llevado hoy, tranquilamente, de clases, venís habiendo comido, desayunado, dormido bien, lleváis ropa cómoda, ¿vale? Nada más lejos de lo que experimentaba un hoplita cuando llegaba a la batalla después de una marcha, después de lo que tendría que haber hecho para llegar hasta ese punto, ¿vale? Entonces, eso que parece una tontería es muy importante porque marca límites y marca, por así decirlo, pautas que no deben ser tomadas en consideración a la hora de interpretar cómo se usaban las armas antiguas. Y es muy fácil obviarlo. De hecho, se obvia una y otra vez. Lo que ha dicho el maestro Hipólito, los recreacionistas, que son uno de los grupos que más se acercan o que intentan acercarse muchas veces a cómo se hacían las cosas antes, son a veces los que más se equivocan. Por ejemplo, ahí se ha visto, no sé si se puede echar esto, yo no soy muy tecnológico, un poco más eso. Por ejemplo, esos escudos, porque yo conozco a ese grupo, conozco a esa gente, ¿vale? Son de aquí de España, son de cartón. Es muy bonito, pero son de cartón. Entonces, todas las conclusiones que saquen del uso de cómo se usaban esos escudos, cómo se puede mantener una formación, los nuestros son iguales, pero no son de cartón. El peso hemos conseguido que sea mucho más parecido al escudo original. Entonces, cuando cometes una cosa así, o sea, un error de ese tipo, no puedes decir que estás estudiando arqueología experimental, no puedes decir que te estás acercando a la historia, porque hay tremendos lagunas en todas las conclusiones que se pueden sacar. Por ejemplo, si... Espera, no me lo quitas. Pues por ejemplo, aquí creo que es... No, esos son los tercios y por ahí había recreación napoleónica o de la guerra civil. Vale, pues todas las armas que utilizan obviamente son de fogueo. Vale, pues ya no tiene nada que ver. O sea, una cosa es disparar un arma de avancarga, con el proceso que lleva a disparar una arma de avancarga, y otra cosa es disparar ese tipo de armas que van con una carguita de pólvora, que ellos se han fabricado, que no sé qué, que hacen así, la cantidad de tiros es diferente. Entonces, no se puede usar el recreacionismo como base para estudiar arqueología experimental. Tiene que ser de otra forma. Tenemos que ir a otro sitio, ¿vale? ¿Puedo hacer el ejemplo? Sí, por supuesto. Irene, por favor, sal. Con cuidado, por favor. Sí. ¿Había otra? ¿No coge otra? Dame la otra, por favor. Sí. Bien, Irene, esto es una ropera o una imitación de una ropera del 16. ¿Puedes bien con ella? Sí. Intenta cogerla, pon los dos dedos por aquí, ¿vale? A ver si... Sí. Aquí. Bien. Bien, intenta no matar al profesor por lo menos antes de que ponga las notas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, eso depende de ti. Bien. Por ejemplo, si ahora te digo, imita
a los deportistas de esgrima y ponte como crees que se podría alguien de esgrima en guardia. Ponte en guardia. Yo he hecho gimnasia rítmica, que yo esto todo, ¿eh? Inténtalo, adelante. Así. Vale. Bien. Por ejemplo, pero coge solamente con una mano. Ah, sí. Pesa, ¿eh? Bien. Observad su guardia. Sin embargo, yo me voy a poner en guardia como lo haría alguien que practica el estilo de la destreza del siglo XVI-XVII español. Con la mano aquí. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que nos dicen los manuales de destreza, lo primero que voy a hacer es acercarme, cogerle así con el guante la hoja y meterle hasta el fondo el acero. Esto no es muy deportivo, ¿verdad? No. Bien, por tanto, la deportivización nos ayuda solamente hasta cierto punto. Lo que prometí cumplir, ¿no? Sí, sí. Bien. Fijaros un detalle muy tonto, ¿vale? Por ejemplo, esto es un sable deportivo, ¿vale? Es el sable que se usa estándar en la Federación Española, bueno, en la Europea y como sable deportiva, ¿vale? Podéis, si queréis, cogerlo. Este es un sable de verdad. Es un sable puerto seguro español, ¿vale? Fijaros qué diferencia hay entre una pieza... Espera, te dejo esto por aquí. Déjame un segundito, ahora te lo doy. Vale. Y sobre todo... Básicamente esto no flexa. Está hecho para entrar. Flexa. Y eso flexa mucho porque está hecho para no matar a nadie. Exactamente, no te quieres. Entonces, parece una tontería, estoy pincha mucho además, me acabo de pinchar. Parece una tontería, pero si yo quiero establecer conclusiones acerca del manejo de este arma, no puedo usar este arma. Tendré que buscar una réplica lo más parecida, ¿vale? Pero no deja de ser una réplica, ¿vale? Que nunca se va a acercar a la pieza original. Hay réplicas mejores, hay réplicas... ¿Tienes aquí alguno de los tuyos, de tus...? Sí. Hay réplicas de esgrima histórica que son un poquito mejores, se parecen, son un poquito más fieles, ¿vale? Pero no deja de ser una hoja que flexa y que está preparada para no hacer daño, frente a una que no flexa absolutamente nada y que está preparada para hacer daño. Vale, se parece un poquito más. Sí, es verdad que la gente de esgrima histórica se acerca un poco más en conclusiones a lo que se puede, a lo que podríamos decir, considerar un estudio histórico un poco más veraz, ¿vale? Pero aún así, si fijáis, por ejemplo, de lo que estamos ahora hablando sobre todo, que es de los paralelismos usando los deportes de contacto, ¿vale? Deportes de combate. Esto es un poco pues una imagen muy gráfica, ¿no? De la diferencia que hay entre lo que es un arma de verdad y un arma deportivizada, ¿vale? Sentido común, nuevamente, porque no queremos matar a nadie, ¿vale? Solo queremos adquirir habilidades. Sí. Por favor, no hagáis esto en casa, ¿de acuerdo? El segundo fuente fundamental para entender, para estudiar arqueología experimental, son las representaciones artísticas, los cuales también hay que tener mucho cuidado. Primero, ¿el artista realmente sabe lo que está representando? A veces sí y otras veces no. Pero en general, para muchas cuestiones es lo único que tenemos, las representaciones artísticas. Como por ejemplo, esta la habréis visto miles de veces a los amantes de la historia, porque es una de las representaciones más tempranas de la falange hoplítica. Observad cómo cuidadosamente en esta crátera de figuras rojas se dibujan las lanzas, los escudos, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, ¿veis a este caballero cogiendo la hoja con las manos y metiendo a un sarraceno por el estómago la espada? Pues puede parecer que es fantasía, pero no, es absolutamente real, entre otras cosas porque fijaos que tiene guantes de hierro. Y este tipo de movimiento está perfectamente documentado en una cosa que vamos a ver ahora, que son los manuales. Hay para estudiar sobre todo biomecánica del tema gladiador. El tema gladiador es muy curioso porque son luchas a veces a muerte deportivizadas. Están muy deportivizadas y según qué tipo de gladiador era,
oponían uno contra otro. Y gracias a Dios tenemos un montón de mosaicos como este, que es el equivalente al póster del futbolista que tenéis en vuestra habitación. Es decir, los romanos les encantaba reflejar las luchas de sus gladiadores favoritos. Esta está en el Museo Arqueológico Nacional e incluso tenían sus propios signos. Por ejemplo, ¿veis esta especie de signo de conjunto vacío que hay aquí? Eso quiere decir que Calendio murió durante este combate. Nos está diciendo. Después, muchas veces nos encontramos auténticas sorpresas, como por ejemplo el uso por parte de algunos gladiadores de dos armas, los dimaquerios, que dicen las fuentes. Vamos a ver que es un tema complicado, después Manel nos lo va a hacer. Y también nos permite saber muchas cosas. ¿Alguien me puede decir qué imagen es la de la izquierda? Más alto, por favor. ¿Es eso, no? Sí. Ah, vale, la paleta de Narmer. La paleta de Narmer. Cuarto milenio antes de Cristo, finales. Si os pregunto qué está haciendo el faraón, hay gente que dirá, no, está luchando, tiene una maza y ha salido al combate. No, no está luchando. Tú no te vas con una maza a un combate sin escudo. Es decir, está ejecutando a un prisionero como es su papel, según le concede la Maat, como es su papel como defensor de Egipto. Y mirad que durante todo el periodo faraónico, por ejemplo, esto es el cuarto milenio, esto es Reino Medio, alrededor del 1800 a.C., el pectoral de Amenemhat III, veis la misma postura, ¿verdad? Lo único que esta maza, con esta hoja aquí, tiene más mala leche, ¿no creéis? Sí. Bien, entonces esto nos está diciendo eso, que está ejecutando, que no está luchando. En fin, también muchas veces se nos refleja la verdad del combate. Por ejemplo, algo que también Manel nos hablará después, que no es muy, no parece a primera vista así muy relevante, sin embargo, es que tenemos dos manos, ¿verdad? Si tenemos dos manos, podemos luchar con dos manos. Y curiosamente, por ejemplo, vemos aquí que este secutor le acaba de meter un señor lechón, hablando mal y pronto, a este otro gladiador con un escudo, ¿verdad? Bien. O como los textos nos describen, bueno, es el equivalente a lo que hizo Manlio Torcuato con un galo, que básicamente le rompió la tráquea pegándole tranquilamente con el escudo. Bien. Manuales. Vale. Doy un par de pinceladas yo de lo de las representaciones artísticas. Fijaros que hemos dicho antes que los... sí, dale, no eres el feo. Vale, más, a tope, más. Las dos primeras, vale, esto es. Vale, hemos dicho antes que los paralelismos etnográficos no se pueden trasladar directamente, pero por ende sí nos dan una información muy buena de determinadas cosas. Por ejemplo, la base biomecánica. Si es verdad que si yo aprendo de los estilos modernos, cómo, a ver, lo que hemos dicho, tenemos dos brazos, dos piernas, ¿vale? Cómo aprovechar al máximo la fuerza para optimizar el movimiento usando mis brazos y mis piernas, puedo llegar a conclusiones bastante veraces. En este caso, si os fijáis, por ejemplo, una de las posiciones básicas en artes marciales, en disciplinas de combate, para ejercer presión hacia adelante, si me veis, ¿vale?, es algo parecido a esto, ¿vale? Mis pies se están enfocando hacia el contrario, hacia la línea que quiero, donde quiero converger, las piernas están flexionadas, la pierna de atrás ejerce presión para poder empujar hacia adelante, esta está flexionada, fijaros, ¿vale?, cómo la posición de las piernas
Qué bien. Como la posición de las piernas aquí de los oplitas coincide con lo que sería una posición biomecánicamente correcta o óptima para poder ejercer presión. Con lo cual, las representaciones artísticas en este caso sí tienen, digamos que es una pieza más, al final son todo piezas que suman, ¿vale? Y aquí tendríamos una pieza más donde, pues fijaros, otra vez, misma posición, el talón levantado, importante porque si tengo el talón de atrás pisado no puedo ejercer fuerza hacia adelante. Imaginaros un corredor de 100 metros con los dos pies plantados en el suelo cuando vas a no, estamos, vale, los talones están levantados porque tengo activado el gemelo que me permite hacer fuerza para seguir adelante. Fijaros la posición de este oplita, por ejemplo. He tocado algo. Vale, nuevamente se vuelve a repetir aquí, fijaros, talón levantado, o sea, hay cosas que cuando se repiten dice, vale, eso tiene una cierta veracidad, vale, y me permite establecer un poco puntos de conexión. Al final estamos como uniendo puntos para ver qué dibujo tenemos debajo, ¿no? Cuantos más puntos tenemos, pues obviamente mejor vamos a ver el dibujo. Si os dais cuenta, no sé si había otra por aquí, en posición de piernas, nuevamente talón levantado, aunque tiene la pierna un poco estirada, pero bueno, las posiciones prácticamente, con lo cual podemos fijar determinadas posiciones, por ejemplo, como posiciones de combate, con muy poco margen de equivocarnos y además correspondiéndose con lo que sería el estudio hoy en día de la biomecánica concreta. Por eso yo siempre me he quedado más con los estilos, los sistemas que trabajan desde un punto de vista conceptual la biomecánica, no desde un punto de vista tradicional. Me refiero a esto se ha hecho así toda la vida, con lo cual lo hacemos así, ¿vale? No existe, esto es una cosa que sé que va a doler en algunos sectores, no existe hoy en día ni un solo arte marcial o deporte moderno, ¿vale?, que tenga un linaje continuado desde el pasado, de más del siglo XX. Todo se cortó en el siglo XIX, se cortaron todas las disciplinas de combate, se desconectaron, muchas se perdieron, muchas se deportivizaron, pero no existe tal cosa como un linaje demostrable que diga, es que esto lo hacían así aquí atrás, en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, y se sigue haciendo hasta hoy en día. Todos esos linajes se han cortado, con lo cual no hay una información, o sea, con veracidad. Hay mucha historia, mucho cuento, esto viene del pasado, pero si escarbas un poco e investigas un poco, no está contrastado ni documentado suficientemente como para poder aceptarlo como una verdad académica, desde el punto de vista académico, ¿vale? Entonces es muy importante entender eso, ¿vale? Y eso nos mete en esto de aquí, en los manuales. Existen manuales, este es el primer manual conocido de armas antiguas, que es el I-33, que es del año, está por aquí, en 1300, siglo XIV. Vale. A partir de aquí empiezan a aparecer manuales históricos con representaciones de cómo se luchaba. Pero nuevamente es muy fácil coger esos manuales, malinterpretarlos y decir, esto se hacía así, vale, porque hay que entender varias cosas. Primero, los manuales no eran manuales de entrenamiento, no eran manuales de práctica, sino eran un poco, los determinados maestros decían, pues yo hago así las cosas. Eran un poco el Facebook y el Instagram de la época, ¿vale? Eran formas que tenían los maestros de darse a conocer y decir, yo trabajo de esta forma, ¿vale? Con lo cual, por supuesto, en todas las secuencias de entrenamiento, en todas las secuencias de combate hay saltos enormes y luego se obvia mucha cosa, falta muchísima información. Hay un movimiento grande hoy en día de gente, sobre todo en Europa, que coge los manuales y trata de ellos de sacar un poco autenticidad y verdad, pero una y otra vez se dan con muros, ¿vale? Se corta porque faltan cosas que, si tienes nuevamente las otras dos piezas, y veremos que hay más piezas, ¿vale?, de las representaciones artísticas, de los paralelos etnográficos, te permite entender un poquito más. Solo fijaros, por ejemplo, pues nuevamente la posición de las piernas es igual que la que hemos dicho en las ilustraciones que hemos visto y la que os he hablado yo de que sería la posición idónea para poder ejercer presión hacia adelante. Pero en este manual concretamente no hay ni un solo comentario, ni una sola acotación de cómo hay que colocar las piernas. Simplemente aparecen algunas conexiones entre técnicas y las figuritas son un frailecillos, como de hecho están usando este tipo de escudo que es un broquel y esta espada, ¿vale? Es lo que veis ahí que tienen en la mano. Y el manejo de espada y broquel en este caso es bastante complejo, ¿vale?, como para poder del manual sacar
conclusiones fiables. Yo he estudiado con uno de los mejores maestros, yo creo que en este arma y usando este equipamiento, ¿vale? Y la mayor parte de las conclusiones a las que llegó mi maestro, en este caso, venían más de su experiencia personal, de la práctica de años y años y años y años de otras disciplinas, de un montón de sitios, no del manual. El manual te da una guía a veces, decir, bueno, pues sí, más o menos por aquí hacían algunas cosas, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, fijaros, vale, es que bueno, tenemos solo un fragmento del manual que es grande, ¿vale? Pero en el caso de la espada de broquel, por ejemplo, el trabajo es, todo el rato se trabaja con las dos armas unidas, no se separan la espada y el broquel. Aquí podría parecer que están separadas las armas, ¿vale? Aquí no se sabe bien la profundidad de dónde está, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Pero en realidad este tipo de armas, cuando tengo dos armas, ¿vale? Manejo dos armas, tienen que trabajar en conjunto y tienen que converger en línea. Si no convergen en línea, estoy haciendo malas cosas, ¿vale? Entonces, muchos de los dibujitos que salen en el I-33 no dejan eso claro. Y eso tampoco está dicho por ningún lado. Asimismo, por ejemplo, cómo se agarra, simplemente cómo agarrar la espada, ¿vale? Este tipo de espada tiene un agarre muy concreto, la de dos manos también, que es este que veis aquí, ¿vale? El pulgar va en la hoja, no se coge así la espada. ¿Por qué? Porque si yo cojo así la espada, como la cogeríamos, ¿vale? Sin saber de armas, ¿vale? Cubrir los planos que me pueden proteger de un ataque exterior es muy complicado, hay que mover mucho la mano, hay que mover mucho el hombro. Cuando uso este agarre, ¿vale? Con solo mover los dedos tengo prácticamente desde la cabeza hasta los pies todo este sector cubierto. Entonces, con un pequeño cambio biomecánico, ¿vale? Si os dais cuenta, optimizo mucho cómo se maneja este arma, pero eso no viene en ningún lado de este manual, con lo cual yo puedo coger este manual, interpretarlo entero de pies a cabeza, agarrando la espada de esta forma, y estaría llegando a conclusiones totalmente erróneas. ¿Entendéis la importancia de...? Entonces, al final, la verdad está en muchos sitios, no se puede decir que esté en un sitio concretamente, ¿vale? Hay que saber juntar muchas piezas para encontrar la verdad más cercana a nuestra verdad, que nunca hay una verdad, la verdad absoluta no existe, por así decirlo, ¿vale? Pero es muy importante en ese sentido, cuando haces arqueología experimental, tener la cabeza muy abierta y estar siempre muy dispuesto a contrastar y no dar por hecho absolutamente nada, ¿vale? Sí, bueno, este es otro de los manuales muy usados, muy conocidos, el Talhofer. Si os dais cuenta, bueno, hay un montón de acciones. ¿Hay alguna acción del Talhofer concretamente? Pasa una. Esta de aquí, concretamente. Fijaros que está agarrando la espada por la mitad, ¿vale? No hay una descripción de cómo llegar a ese movimiento, que si no tienes práctica, no tienes una experiencia de... o sea, nadie te dice que esto es una acción bastante, cuidado, ¿vale? Posible en cuanto él, ¿vale? Hace presión en mi arma, ¿vale? Y yo cedo su presión hacia un lado y hago este tipo de movimiento, ¿vale? Una serie de movimientos de muñeca, un desplazamiento, esto tiene que caer aquí para que no me den la mano, una serie de cosas, pero que según esto no te dicen cómo llegar ahí. Eso me indica a mí que estos manuales no eran manuales descriptivos, sino eran manuales de entrenamiento, sino que eran simplemente escaparates que tenían los maestros para expandir su conocimiento, coger alumnos, lo que fuera, ¿vale? Pero no se pueden usar como herramienta básica de entendimiento, de manejo. Y tristemente hay un movimiento bastante fuerte ahora en Europa de gente que coge los manuales, los interpreta tal cual, llega a conclusiones muy equivocadas y no pasa nada, ¿vale? Porque nadie... Bueno, sí pasa cuando dan con alguien que les demuestra que no funcionan las cosas, ¿vale? Pero normalmente, bueno, pues hoy en día vivimos en una sociedad en la que la gente detrás de un teclado puede opinar y desmontar cosas y teorías y eso sin tener nada de rigor ni veracidad, y de pronto el que está diciendo la verdad le siguen 2 personas y el que está diciendo sandeces le siguen 8.000 millones de personas. Y eso lo habéis visto en las redes sociales. Con tu permiso, voy a apuntar un par de cosas sobre sandeces, por así decirlo. Atención, porque nosotros los historiadores tenemos la tendencia de opinar mucho sobre guerras y de cómo funcionaban sin saber cómo es un ejército, sin haber estado en uno, sin saber qué pesa un arma, sin saber absolutamente nada, solamente interpretando textos, a veces
a veces interpretando, pues no se sabe muy bien con qué tipo de tóxicos, por así decirlo. Es importante lo que has dicho, perdona porque es importante. No puedo encontrar un camino veraz para saber cómo se maneja un arma si no he cogido una pieza original. Yo he tenido la grandísima suerte de a día de hoy haber cogido unas 250 piezas originales de colecciones de museos, colecciones privadas, y no tienes ni idea de cómo funciona un arma hasta que no coges una pieza original y dices, anda, coño, joder, si es más ligera, pesada, pequeña, grande de lo que yo pensaba. Vale, por ejemplo, es cuando encuentras réplicas, por ejemplo, que merecen la pena, ¿vale? Es importante conseguirlas, ¿no? Esta espada, por ejemplo, este gladius, ¿vale? Yo tuve la suerte de tener un gladius del siglo II después de Cristo en las manos, ¿vale? Esto es lo más parecido que he encontrado a esa pieza que yo tuve en las manos. Si veis, es un arma que está hecha para herir de punta. Esto no puede herir de corte, solo puede herir de punta. De hecho, el original que tuve en las manos, en lo que es la punta, al final, ¿vale? Tenía un rombo. Tenía como una letra aquí y otra letra aquí. ¿Vale? Coincide, está hecho para herir de punta. Y coincide con el texto uno de los textos que os he puesto del manual, digamos, de Rey Militares de Vejecio, que más o menos viene a decir eso. Con lo cual, gente que está haciendo, sobre todo recreacionistas, ¿vale? Y gente que está haciendo, bueno, tenemos mucho contaminante, eso ya hablaremos luego con el cine, por ejemplo, ¿vale? No puedo usar este arma para dar porrazos o para hacer cortes, porque es un arma que no va a ser eficaz para eso. Es un arma que solo hiere de punta, tiene dos acciones muy básicas y ya está, ¿vale? Eso no lo sabría si no cojo una pieza original y digo, anda. Porque me has cortado justo cuando iba a meterme con los profesionales de las artes marciales. Ya me he metido con los historiadores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, de repente, a un profesional de las artes marciales dice que por biomecánica decide que se ponía la oreja encima de la cazoleta del arma. Y claro, llegamos los historiadores y dijimos, vale, estupendo, documentamelo. ¿No me lo puedes documentar? Pues chico, pues a ti biomecánicamente te funcionará muy bien, pero no lo tengo históricamente documentado. ¿Veis los dos aspectos? Y veis cómo nos complementamos bastante bien, cuando no nos estrangulamos, claro. Bien, vamos ahora a textos. Por cierto, ¿qué he hecho con...? Sí. Los textos nos son fundamentales. Os pongo dos ejemplos. El primer texto, o los dos primeros textos, es parte de una obra del siglo IV del romano Vejecio, Epítome Rei Militares, que tiene una serie de problemas. Para empezar, Vejecio no era militar, no tenía ni idea de tema militar, de hecho no había hecho ni siquiera el servicio militar, pero nos hizo un favor al resto de historiadores porque cogió todos los manuales que pudo encontrar, romanos, los mezcló y los conservó para nosotros. Vejecio, por ejemplo, nos cuenta en dos fragmentos de su Epítome Rei Militares cómo se entrenaban los soldados romanos. Si no me equivoco, perdón, os voy a leer rápidamente. En principio nos contaba que cogían un palo, lo clavaban, el famoso palum, y contra el palum ejercitaban una serie de acciones. Contra aquel palo, como si fuera contra adversarios, el recluta se entrenaba con el cañizo y la clava, un palo, obviamente, a modo de espada y escudo, de tal modo que a veces le atacaba a la cabeza o cara, a veces le acechaba por los costados, en ocasiones intentaba asestarle tajos en las corvas y las piernas, reculaba, se abalanzaba, arremetía, como si el adversario se encontrase frente a él. De este modo, contra el palo con todo ímpetu, todo tipo de artes y técnicas de combate ensayaba. Este fragmento lo repite más adelante Vejecio, una segunda vez, pero con otro vocabulario distinto, pero describe exactamente las mismas acciones las cuales con Manel hemos reconstruido convenientemente. Bien,
Por favor. Otro de los textos que os he puesto, ¿nos das esos palos, panel, por favor? Tranquilamente. A ver. Hacia mí, pierna izquierda delante. Bota un poco. Relajado. Perfecto. Perfecto. Bien. Si cogemos el texto, lo que nos dice 3 acciones, o mejor dicho, 3 golpes. Nos dice en la cara, en el costado y en las piernas. Vamos a ver. En la cara, la única manera de dar un golpe efectivo es obviamente de punta, que es muy rápido, ¿verdad? Y fijaros, un paréntesis ahí, si yo no he examinado previamente una espada romana y no sé que solo puede herir de punta, solo leyendo eso puede dar lugar a errores. Vale, pero por haber examinado una pieza original, yo ya sé que este arma hiere de punta, con lo cual eso va a condicionar todas las acciones que yo voy a hacer. A la vez lo dicen los textos, como podéis ver, aunque, ojo, no solamente se utilizaban de punta, como vamos a ver, hay otro fragmento de Egegio que dice punta y corte. Bien, el golpe de la cara solo puede ser, digamos, de punta, por así decirlo, y muy probablemente se haría algo parecido a esto. Protégete, hombre. A ver, ¿qué es esto? Ahora, adelante. Probablemente. Bien, pero después el siguiente golpe que nos dice Vegecio es latera. Latera, pero qué golpe más estúpido, ¿no? Esto, si le va a dar contra el escudo. Entonces, ¿cómo se...? Vamos a dejar un momento aparte. ¿Qué golpe puede ser eso? Y el último nos dice pedes. Pedes, un golpe en el pie, es bastante complicado. La única opción que hay es hacer algo parecido a esto. Bien, bien protegido. Bueno, para protegerte tendrías que poner el escudo hacia abajo. A ver, ¿preparado? Perfecto. Bien. Esto no se entiende sin las 3 acciones que nos dice. Después nos dice recedere, retroceder, ¿vale? Y nos dice insilire y adsultare, que son los verbos de movimiento en latín. Los verbos que implican movimiento son muy descriptivos. Nos dice, por así decirlo, saltar sobre y saltar hacia. Saltar hacia, adsultare, da significado a el golpe ad latera. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, primero, adsultare, pasar y meterle por detrás, como, no sé si se ha visto convenientemente el Gradius. ¿Se ha visto? Bien. ¿Entendéis cómo funciona? Es decir, repito la acción, voy a pasar con el escudo y ya lo voy a clavar en el costado esto. Por último, adsultare, no, perdón, insilire, saltar sobre. ¿Qué pasa? ¿Saltaban encima del escudo del contrario? No. Lo que se está refiriendo Vegecio, según hemos visto, es que a la hora de chocar, choca conmigo. Por ejemplo, si yo hago precisión y tengo el escudo un poco por encima, puedo hacer esto. Y con eso me lo llevo hacia atrás. ¿Habéis visto cómo mis líneas de fuerza y mi presión, digamos, le vencen? Vale. Esto es, por ejemplo, es un ejemplo de cómo la biomecánica y los textos históricos pueden conjugarse para intentar encontrar la verdad. Bien. Siguiente punto. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Cambiaba si eras zurdo o diestro? Sí. Bien. Por último, tenemos el estudio de armamento original. Lo que veis aquí son cascos corintios encontrados en el santuario de Olimpia, entregados como ofrenda a los dioses. No está mal, ¿verdad? Yo me cogería uno de estos y me lo pondría en el salón. ¿No creéis? A mí me encantan los cascos corintios. El problema es que no sé absolutamente nada con ellos, pero bueno. De hecho, como bien nos ha dicho antes Manel, es fundamental el estudio de armamento y armas originales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vais a comprobar con el escudo plita que en breve vais a ver. Este escudo plita es una recreación, es una
una réplica de uno de los dos únicos escudos hoplitas que se conservan del pasado. Este es el escudo del Vaticano, que se encontró en una tumba etrusca, como veis, en bastante buen estado de salud. A pesar, no os dejéis engañar, esta parte que es de bronce es solo el recubrimiento y es muy fino, porque los escudos normalmente, bueno, ya sabéis lo que suelo decir siempre en clase, los antiguos eran antiguos, pero no eran gilipollas, claramente, y por tanto procuraban que su armamento y sus armas pesaran lo menos posible. Bien, y ya, bueno, hay muchos problemas que a veces no podemos terminar de resolver. Por ejemplo, el escudo romano cuadrado que veis ahí. Pues resulta que el escudo romano tipo teja imperial tenemos un serio problema para saber cuál realmente utilizaban. ¿Por qué? Si vemos estas representaciones de los legionarios de legionarios romanos de la columna de Trajano, veis que el escudo es pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, este es un escudo que se encontró en la localidad de Dura-Europos, en Siria, perfectamente conservado y, como veis, bastante alto. Es decir, ¿y cuál es la teoría correcta? ¿El escudo tipo teja romano grande o el pequeño, tipo esto? Buena pregunta, ¿verdad? Bien. Y yo creo que sin mucho más. Ah, bueno, nos queda última cosa, que es los estudios forenses, fosas comunes. Por ejemplo, esta fosa común es del siglo XIV, de la localidad de Visby, en Göteborg, Suecia, donde soldados daneses masacraron a campesinos suecos, tal y como podéis ver en esta tumba. Como era a principios de verano, empezaban a oler fatal y algunos incluso los enterraron con su armadura, como podéis ver, no se molestaron ni en quitársela. Esta es una de las primeras, fue estudiada en 1920 y se observó lo siguiente, que había realmente muchas heridas cortantes que cortaban hueso, pero sobre todo, y es la realidad de las batallas que nos dicen las fosas comunes, había golpes, digamos, de maza, hacha, etcétera, más que cortes con espada. Después había algunas punzantes, como por ejemplo a este pobre hombre. No solamente le pegaron 2 golpes con una maza o hacha y le destrozaron por 2 partes el cráneo, ¿lo veis, verdad? Perdón. Sino que encima le dieron 3 flechazos, los veis también. O sea, no le pudo ocurrir más de todo. Otro ejemplo de por qué nos sirven muy bien las técnicas forenses es un estudio maravilloso del principio de los 2000 de una necrópolis de Éfeso dedicada exclusivamente a gladiadores. En algunas lápidas romanas aparecían representaciones de gladiadores con una extraña arma, sobre todo de reciarios, que tenían su tridente y de repente esta especie de peine. ¿Qué será esta especie de peine? Pues esta especie de peine resultó ser un arma y lo vimos por la cantidad de heridas que aparecían en los huesos de estos gladiadores. Por cierto, que estaban cuadrados, digamos, y comían divinamente, según nos cuentan los arqueólogos. Con lo cual nos dimos cuenta de que este arma, que no sabíamos que existía, sino por esas dos representaciones en lápida que os he contado, efectivamente la utilizaron debidamente. En fin, también, por ejemplo, en este cráneo vimos cómo se utilizaba perfectamente un tridente. Una de los puntos importantes para el estudio de la arqueología experimental, pero digamos no lo voy a considerar un punto importante, sino un antipunto, ¿vale? Una toxicidad, una referencia muy tóxica que ha contaminado mucho a todo el mundo que realmente ha intentado estudiar cómo se usaban las armas. Estoy hablando del cine, ¿vale? El cine
realmente la esencia del cine es crear diversión, crear espectáculo. Todas las coreografías cinematográficas están más basadas en la plasticidad del movimiento, igual que si fuera un cuadro, ¿vale? Por donde salen las líneas de fuerza, pero a nivel plástico, no a nivel práctico, por así decirlo. Entonces, no se puede coger prácticamente nada de lo que sale en el cine como veraz, salvo contadísimas excepciones, ¿vale? Pero hoy en día hay mucha gente, que, sobre todo en recreacionistas, que se basan en movimientos que dicen, joder, esto lo ha sacado de una peli o esto lo ha sacado de... ¿vale? Y con muy poca veracidad histórica, ¿vale? Pablo, si cogemos, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, ¿vale? El que me coge la ropera. Tu ropera. ¿No es eso? Está bien. Vale. ¿Cómo se usaba este arma? ¿Vale? Si tengo en mente cómo causa herida, lo hemos hablado en las fuentes forenses, cómo causa herida el arma, cómo es la fisionomía, qué estructura tiene el arma, cómo puede optimizarse el manejo dependiendo de los puntos de equilibrio, del propio agarre, de un montón de cosas, ¿vale? Eso me acota mucho las posibilidades de funcionalidad, ¿vale? Este tipo de espadas, según el cine, muchas veces pues hacen cosas como esta. Vale, pero nada más parecido, o sea, no se podría trabajar con este tipo de espadas de esa forma, ¿vale? Se rompería la espada, no está optimizado en su funcionamiento el cómo causa herida del arma. Si tiramos, vale, un poco, si os dais cuenta, vale, esto es lo más parecido a lo que sería un combate real de esta espada. Yo quiero llegar a él, tengo que pasar a través de su espada para poder llegar a él. Si yo en cualquier momento, con cuidado, vale, descubro esa línea para intentar llegar a él, vale, con estas espadas se ve que es una aberración, pero incluso si lo hacemos con este tipo de armas, ¿vale? Ocurre lo mismo, vale. Y estas se han usado muchísimo en el cine, pues muy de... Vale. Nuevamente, si quiero llegar a él, tengo que pasar por su arma. Esto es lo más parecido a cómo se usan este tipo de armas. Porque si yo nuevamente retiro mi arma, va a ocurrir eso. Vale, entonces es muy importante que todas esas piezas que hemos descrito, el entender cómo causa herida el arma, qué fisionomía tiene, cuál es la pieza original, qué peso tiene, qué dimensiones tiene, qué posibilidades ofrece la herramienta, porque no dejan de ser herramientas especializadas por una cosa muy concreta, ¿vale? De ahí puedo obtener conclusiones veraces a la hora de practicar, ¿vale? Y no obviar cosas que yo entiendo que, bueno, pues el cine tiene que ser chulo, ¿no? Y mola más esto que un combate real, ¿vale? Donde prácticamente no ves la cantidad de cientos de acciones cortitas que están ocurriendo, ¿vale? Están ocurriendo ahí millones de cosas, ¿vale? Pero no se ven, nosotros sí las vemos, ¿vale? Pero no se ven. Entonces, bueno, es importante entender, quería dar una pincelada simplemente, ¿vale? De lo tóxico que puede ser el cine en general para entender el manejo y el desarrollo de las armas antiguas, ¿vale? Cuanto más pequeña es el arma, peor, porque ellas sí que hacen verdaderas locuras cuando hay pelis de romanos o de... Vale, todavía con estas espadas, pues bueno, hay quien más, quien menos, hace cosas un poquito más veraces, pero con las armas pequeñas es una cosa terrible, ¿vale? Entonces, son una resta literal, por mucho incluso que haya coreógrafos que se han tratado de pegar un poco más a la realidad. Con la mano vacía pasa lo mismo, con los cuchillos, las armas de fuego pasa lo mismo. Parece que un cuello es algo que se rompe tan fácilmente como así, ¿vale? O que le den un puñetazo a una persona y se cae durante media hora o por el resto de su vida, ¿vale? Cuando sabemos que un puñetazo en la cara puede hacer cosas o puede no hacer absolutamente nada, ¿vale? O que una puñalada puede tirar a una persona al suelo, o puede que no, puede que necesites 38 puñaladas para que esa persona se vaya al suelo, ¿vale? Entonces, en ese sentido han deformado mucho las cosas, pero vale, entiendo que tampoco hay una finalidad
histórica detrás de una película de cine. Lo que pasa es que sí hay gente que coge esas cosas como veraces, ¿vale? Tener mucho cuidado, sobre todo en las pelis modernas, todo el tema de la lucha cuerpo a cuerpo, todo el tema del uso de cuchillos y armas de fuego incluso, ¿vale? Me parece que un arma de fuego es algo que te pegan un tiro y te mueres inmediatamente. Y, ¿vale? Os puedo mostrar miles, cientos de vídeos de gente que le dan un taponazo y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y la persona sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Entonces, no es tan bonito como aparece en el cine, por así decirlo, ¿sí? Y por mi parte, poco más. Hay que formar... Vale. Lo único, comentaros dos pequeñas cosas que pongo en el programa. Hay dos enseñanzas que hemos sacado de nuestro contacto, el Manel y mío, que son básicamente las siguientes. La primera, la ventaja de tener dos brazos. Atención, todo el mundo tiene dos brazos y todo el mundo puede luchar con dos brazos, y un escudo es un arma. Es un tema que mucha gente no lo tiene nada claro. La segunda, no salgas sin escudo de casa. En el mundo antiguo, o en general, en cualquier lucha antes de la pólvora, siempre se llevaba un escudo. Excepciones, por ejemplo, cuando llega un momento a partir del siglo XIV, cuando eras de caballero y llevabas un arnés de arriba abajo, que directamente no te hacía falta escudo, porque tenías el brazo tan absolutamente armado que te quitabas las espadas así, pero funcionaba en el fondo como un escudo. Eso es general, la gente siempre iba con escudo a la batalla. Otra cuestión que hemos visto, gracias un poco a todos nuestros estudios, es que nos encontramos fundamentalmente con dos tipos de escudo. Los embrazados, que normalmente, no es en el caso del escudo plítega, pero un escudo embrazado te sirve sobre todo para un tema que es el duelo, porque como bien sabe Manel, el duelo es absolutamente distinto a la guerra. En la guerra te suceden unas cosas que no te suceden cuando te vas a dar un combate de uno a uno. Y hay otro tipo de escudo que es el enmangado, que si vemos aquí en esta lucha de Ramsés con III contra los pueblos del mar, se empleaban básicamente como pantalla también, a la hora de intentar parar todo tipo de proyectiles que venían al individuo. Y vamos allá. Bueno, el último texto, os pongo un texto del poeta, espartano Tirteo, donde Tirteo nos habla de plan poético de la lucha, y nos dice cosas como: los que se atreven en fila cerrada a luchar cuerpo a cuerpo y avanzar en vanguardia, en menor número mueren y salvan a quienes les siguen, pues es agradable herir por detrás de un lanzazo. Bueno, agradable, sí. Atención, así que todo el mundo se afiance en los pies y se hinque en el suelo mordiendo con los dientes el labio, cubriéndose los muslos, el pecho y los hombros con el vientre anchuroso del escudo redondo, y en la derecha mano agite su lanza tremenda. Bien, ¿queréis comprobar? ¿Os apetece comprobar si Tirteo tenía razón? ¿Os apetece? Sí. Bueno, pues nos vemos ahora mismo en el patio. Bien, ya hemos visto antes en clase cómo en el siglo VIII a.C. comenzó un tipo de lucha en Grecia, que es lo que llamamos la falange hoplítica. ¿Qué ocurría antes de los homéricos? Aquiles, Agamenón, Héctor, etcétera, en la que un héroe griego iba con su mesnada o con algo similar a una mesnada a luchar, casi a hacer duelo contra otro héroe. Sin embargo, en el siglo VIII a.C. esto cambia, y cambia radicalmente. De repente ya no hay héroes, ya no es un combate homérico, sino que los soldados se empiezan a ordenar con filas. Nadie sale de la fila, ya veremos por qué, y empieza
a no haber héroes. Vamos a ver por qué este cambio y sobre todo vamos a ver las consecuencias, porque las consecuencias son absolutamente fundamentales para la historia de la humanidad. Y fijaos que os estoy hablando de un simple cambio en la manera de hacer la guerra en el siglo VIII a.C. ¿Cómo era el armamento de un hoplita? Lo primero que tenía es un casco corintio, como el que habéis visto, ¿verdad? A ver, ¿os acordáis esas estanterías del Museo de Olimpia? El casco corintio, el problema que tenía es que no te dejaba oír. O sea, básicamente en las batallas en la antigua Grecia daban las instrucciones primero y eran como el conejito de Duracell, dabas la cuerda y que fuese lo que Dios quisiera. Los petos de bronce, pero al final resultaron ser inconsecuentes y terminaron llevando petos de lino porque el principal arma defensiva que tenían era este escudo. Este escudo se llama un aspis. También tiene otro nombre que es oplón, aunque oplón significa más bien armadura en general. El oplón es tan característico que ha dado el nombre al tipo de soldado, al hoplita. Entonces, un oplón medía entre los 90 centímetros y el 1,20 m, era muy grande y si os dais cuenta, si me pongo así, bueno, se colgaba ligeramente en el horno, del hombro, en este reborde. Por cierto, mucho cuidado porque el oplón está hecho para llevar un casco corintio. Si me dais un golpe muy fuerte en el oplón, me dais a la cara, ¿vale? Que eso con un casco corintio no pasa nada, pero sin casco corintio sí. En definitiva, si me veis, veréis que casi todo mi cuerpo, mi torso, y la parte izquierda está perfectamente cubierta con el oplón, ¿verdad? Después, en la pierna izquierda yo llevaría una greba de bronce, normalmente. En la derecha muchos no llevaban nada, porque lo importante era la izquierda y punto. Entonces, yo lo que estoy oponiendo a mi enemigo es básicamente una pantalla de bronce, en el sentido grebas de bronce, casco de bronce o hierro, y normalmente los escudos, no siempre, podían tener una leve pátina de bronce. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo funcionaba esto? Por favor, id cogiendo escudos. Con cuidado. Perfecto. A ver, López. Solape. Otros 3 detrás. Y otros 2 detrás. A la de esta salimos corriendo. A por Hipólito. Hipólito el 5 lo quiero ya, ¡Contra Hipólito ya! Qué ganas, ¿eh? Y eso que todavía no habéis hecho el examen. Sí, claro. No, Hipólito, por favor. Hipólito, perdón, que te estoy sacando un ojo. No tardes un poco más, estoy muy separado. Cómete un partido de fútbol, 2 horas. Menos mal que soy diestra porque Bien. Apóyalo, Leo. Te voy a robar un momento. Bien. Atención. Espera, antes hay que ordenarlos un poco mejor. ¿Qué problemas tiene esta formación? Y lo que voy a decir es fundamental. Es una formación en la cual os tenéis que apretar mucho. ¿Por qué? Porque vuestro lado izquierdo lo tenéis perfectamente. Vuestro lado, izquierdo lo tenéis perfectamente cubierto, pero no el derecho. Si yo tuviera que meter un lanzazo, lo metería aquí o aquí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Apretaros. apretarnos. Os tenéis que apretaros, perfecto. Exactamente. Vale, un segundo. Lo más importante, un segundo, importantísimo, ¿vale? Los pies. Posición amplia. Como cerréis los pies, os vais al suelo, os lo garantizo. Vale, pues ahora vamos a empujar. Pies. ¿Te apuntas? Hipólito, no hemos firmado nada. Si me haces daño te puedo denunciar, que lo sepas. Vale, antes, un aviso. Atención, porque si de repente Pablo, es Pablo, ¿verdad? Sí. Víctor, se sale de formación, Víctor, salte. Estás vendiendo a tu compañera, a la cual la dejas sin protección en su lado derecho. Cogéis esto es fundamental.
No tiene protección en su lado derecho. Víctor, adelante. Salvas que Hipólito me quiere ganar. Vale, un segundo. Cuando me diga yo ataco, Tú detrás mío. Víctor es vuestro general, escucharle, tratar de escucharle, 15 puntos, no se os ocurre ir de un lado para otro, escuchar lo que dice, ¿vale? Porque va a variar según lo que esté pasando. Sí, necesita un poquito más que pegamos más adelante todavía, la pierna izquierda, ¿vale? Y todo el eje ligeramente hacia adelante. Este tipo de batallas funcionaban como unas gigantescas melés, donde básicamente se chocaba, empezaban a darse lanzazos, que cosa que no vamos a hacer, por cierto, y a empujar, cosa que sí vamos a hacer, y llegaba un momento que uno de los dos bandos rompía y echaba a correr. Para echar a correr con este escudo tan pesado, tenían que tirarlo. Y el vencedor nunca soltaba el escudo porque era su orgullo. De ahí el dicho espartano de o con tu escudo, le decía la madre espartana a su hijo, ven o con tu escudo como un valiente o sobre él, porque como eran tan grandes los utilizaban de camillas. ¿Vale? Entonces, curiosamente, este sistema había relativamente pocas bajas. El perdedor podía tener un 15% porque no iban a perseguir. Ahora vamos. Y ayudar a empujar. Y un 5% el ganador. Bien. Vamos a ver cómo funcionaban. Atención, vamos a chocar. Tenéis que poner el escudo en la espalda de vuestro compañero que tenemos delante, ¿vale? ¡Venga! Vale, alto. ¡Alto! Chicos, muy bien. Preparados. Vamos despacio, con el peso adelante. Cargamos. Cargado. Perfecto, qué bien. Muy bien, pero muy bien. Muy bien. Bueno, relajaos. ¿Estáis todos bien? ¿Otra vez? ¿Vamos a dormir otra vez? No. A ver, puesta en común. ¿Qué habéis sentido dentro de esta formación? Víctor detrás mío. Joder. A ver, ¿qué habéis sentido? ¿Cómo os habéis sentido dentro? Agobiada. Agobiada, vale. Más. Presionada, en plan. Presionada. Que dependes del otro. Atención, más alto. Que dependes del otro, están rodeando. Dependes del otro, porque ¿qué pasa si alguno se hace el héroe y empieza? Que vende a su compañero, ¿verdad? Morimos todos. Ya no me acelero. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de sentimientos creéis que crea la falange política? Unión. ¿Más? Unidad. ¿Más? Trabajo en equipo. Sí, Hermandad. Estructura. Dependencia. claro. Y ojo, los que componían la falange política eran ciudadanos que tenían el suficiente dinero para comprarse un equipo como este, que era, digamos, lo que podíamos llamar clase media alta, los cuales están en formaciones en las cuales no hay héroes. Y de hecho los oficiales están en primera línea. Y tenían un ratio de bajas gordo. En unas formaciones que sobre todo lo que producen es solidaridad, donde unos dependen de otros. ¿Qué va a ocurrir? Que todos estos hoplitas se van a empezar a preguntar por quién estoy derramando mi sangre. Estoy derramando mi sangre por mi polis, por mi ciudad, ¿verdad? Con mis compañeros que somos todos iguales. ¡Ey! Queremos derechos políticos. Queremos formar lo que vamos a llamar en la antigua Grecia el sistema de polis, y queremos opinar, aunque sea una parte mínima, sobre el futuro de mi ciudad. En definitiva,
lo que se empieza a crear es la semilla de lo que después será el ¿qué? Más alto, por favor. La democracia. Y curiosamente, la democracia aparece con la clase hoplita, y la cual aparece con los cambios de hacer la guerra en el siglo VIII a.C. Luego, señores, debemos la democracia a la guerra.